Jardí Botànic de València es va crear fa més de 400 anys per a la formació dels futurs metges. En els seus inicis va canviar diverses vegades de lloc, però ja porta més de 2 segles en l'espai actual, l'Hort de Tramolleres, fora dels murs de la ciutat, en les rodalies del convent de Sant Sebastià, prop de les Torres de Quart. En la universidad hace casi 500 años se plantea la necesidad de un espacio donde poder enseñar las plantas a sus alumnos, entonces alumnos de medicina, y crea ese primer jardín original, un jardín de plantas medicinales. Luego, si queréis, podemos ver un espacio que tenemos aquí que podría representar más o menos aquel origen. Es un espacio o unas plantas muy pequeñas y sufre con frecuencia el abandono. Al sufrir el abandono desaparece porque se cultiva con hortalizas o lo que sea, y así sigue habiendo jardines que aparecen y desaparecen hasta finales del siglo XVIII, donde la universidad ya se plantea hacer un jardín estable, también con el planteamiento que había entonces. Ya se crea un jardín no para estudiar plantas medicinales, sino para estudiar plantas en general. La asignatura de plantas medicinales se había convertido en asignatura de botánica. Ya les interesaba todo lo que fueran las plantas, no solo las plantas de utilidad medicinal. Y entonces se traslada aquí, se inaugura o se instala en 1802 y desde entonces tenemos este espacio. Un espacio donde, ahora lo veréis, dominan principalmente los árboles, porque se fueron trayendo, se fueron plantando para crear volumen, para crear colección, y són els que han durat fins nostres dies. Al llarg del segle XIX es donaren classes de botànica i es realitzaren assaigs d'aclimatació de plantes d'interès agrícola. Durant el segle XX, el botànic va sofrir un llarg període d'abandó, fins que el 1987 la universitat va iniciar un projecte de restauració integral. Primer, en la recuperació de l'espai ajardinat, i segon, en la construcció de l'edifici d'investigació finalitzat l'any 2000. Bueno, el jardín se inaugura hace un poco más de 200 años. Los primeros 30 años no fueron muy buenos, estamos en el momento de la guerra napoleónica, las consecuencias para España en general y para Valencia en particular de aquellas guerras, y hasta mediados del siglo XIX el jardín no empieza a estabilizarse. Y tiene una época próspera, todo el final del siglo XIX, pero el principio del siglo XX también la pérdida de las colonias, alguna riada, la guerra civil, la riada del 57, hace que el jardín poco a poco vaya deteriorándose. La situación económica en general no es nada buena, la universidad y la cultura no son lugares prioritarios donde atender o prestar atención, y el jardín va deteriorándose, hasta que en 1989 planteamos una propuesta de restauración que consistió en la recuperación de los edificios históricos, la recuperación de las colecciones que se habían perdido. Es decir, nosotros en 1989 nos encontramos con 400 especies distintas en el jardín, principalmente árboles. A finales del 91, después de la restauración, tenemos 4.500 especies. Es decir, ese es el cambio que sufre el jardín. Y posteriormente, ya en el año 2000, incorporamos al conjunto del jardín este edificio. El edificio donde se concentra toda la actividad del jardín, donde se acogen a los colegios, donde se realiza la actividad de investigación, donde se conservan las colecciones secas. Es decir, un sitio útil para el conjunto del trabajo que se hace. El Jardí Botànic dedica la seva investigació al coneixement de la diversitat vegetal, la conservació de les espècies rares, endèmiques o amenaçades de la flora mediterrània i la conservació dels hàbitats naturals. El jardí alberga una de les col·leccions més importants d'arbres i palmeres adults d'Europa i és un monumental llegat que ens han deixat il·lustres botànics com José Pizcueta, Rafael Cisternas, José Balovaca y Eduard Bosca, entre altres. El jardín es un espacio universitario, un espacio para la docencia universitaria, y así se mantiene hasta mediados del siglo XX. El jardín estaba cerrado al público, como las aulas en la universidad, ¿no? Solamente podían ir los estudiantes. Aquí se daba
la botánica y aquí venían los estudiantes con sus profesores. Y para que esos estudiantes pudieran sacar el máximo provecho a su paso por el jardín se organiza en colecciones científicas, colecciones que intentan transmitir al estudiante en aquel momento y ahora a cualquier visitante algún caso o alguna particularidad de las plantas. Hay colecciones sistemáticas, las plantas se ordenan por su ubicación en el proceso evolutivo, hay cuadros dedicados a plantas, a adaptaciones, hay plantas dedicadas a plantas tropicales, que sería un poco una representación, pero siempre estructurado de forma en la que se da prioridad al contenido sobre la estética. De hecho, si veis, no cumple ninguna de las reglas clásicas de la jardinería. No hay interés prioritario sobre la estética. Queremos que pueda mostrar algo que contar sobre las plantas. L'objectiu principal del jardí sempre ha sigut mostrar la diversitat de les plantes, ordenades en col·leccions científiques útils per a la docència i la investigació universitàries. Que el jardín se instala aquí como parte de los estudios de botánica. Entonces, en aquel momento, finales del 18, el interés es principalmente por intentar ordenar las plantas. Hay muchas plantas, ya hay quien se ha especializado en el uso medicinal y a los botánicos les corresponde el papel de intentar organizar un poco ese mundo. Ya empieza a haber los primeros ideas sobre la posibilidad de una evolución de las especies, aunque Darwin la propone mucho más tarde, y ese es el motivo de la escuela botánica. Tener los vegetales ordenados de modo que el estudiante pueda aprender botánica paseando por ella. Y toda la mitad sur del jardín, que todavía se dedica a la escuela botánica, es el espacio original del jardín en este lugar. El jardí té en l'actualitat 4.500 espècies distintes, ordenades en 20 col·leccions monogràfiques que mostren les plantes útils, les del desert o els tròpics, les aquàtiques o les carnívores. La colección más gran y más antigua es la Escola Botánica. Bueno, aquí estamos en el centro de la Escuela Botánica, que ocupa toda la mitad sur del jardín y que es el espacio más antiguo. Aquí los estudiantes de botánica paseaban con su profesor y aprendían plantas, y de aquel origen nos quedan principalmente los árboles. Si os fijáis, veréis grandes árboles que tienen entre 150, 160 años, que son los que han perdurado y los que son el testimonio de aquella época. Una época que fíjate que no empieza exactamente hace 200 años, sino que es un poco más tardía porque hasta 1830, 1840 no empieza a activarse realmente el jardín. Y esos árboles son la principal muestra de lo que quiso ser o lo que intentó que fuera aquel jardín. L'Escola Botànica ocupava tot l'espai disponible, la meitat sud del jardí actual, i s'hi va distribuir en 16 quadres de plantació, separats per amplis corredors i regats per séquies àrabs del primitiu hort. Quatre séquies de reg recorren el jardí de sud a nord i es van mantenir funcionals fins a la restauració del 1990. Actualment són només un element decoratiu que recorda els orígens del jardí. Los árboles, me preguntabas que de dónde vienen, y vienen de todo el mundo, principalmente de América, Australia y de Asia, y apenas hay flora autóctona, o flora mediterránea, o flora europea. ¿Por qué? Porque en aquel momento este jardín estaba acogiendo las plantas que llegaban de las expediciones. Y estaba acogiéndolas para poderlas plantar, para poder ver su desarrollo, para poderlas estudiar y en algunos casos para poder ver su utilidad para algo, es decir, como ornamental, como maderera, como forrajera, como lo que sea. Y no había planta autóctona porque las plantas autóctonas estaban muy cerca de
la ciudad. Es decir, se cruzaba el río, estaba la huerta y en cuanto subíamos hacia Burjasot ya empezaban los secanos y con ellos el inicio del matorral y poco después pues las formaciones más boscosas. Entonces el estudiante no tenía necesidad de estudiar aquí esas plantas, las tenía cerca de Valencia. De hecho, en aquellos estudios ya se programaban excursiones para ir a ver las plantas. Es decir, no es que no quisiera estudiarlas, sino que tenía la posibilidad de estudiarlas muy cerca. Y aquí se concentran las plantas que vienen de muy lejos. Y es lo que tenemos, es un jardín principalmente de planta exótica. Al llarg de tota l'escola i emmarcant els quadres es troben diversos arbres de grans proporcions que constituïxen una autèntica arbreda. La seva presència és deguda a les necessitats d'ombra que tenia el jardí en els seus orígens. Ahí tenemos un árbol de la lana, que es un árbol que ahora pues, es relativamente familiar en los jardines, pero que cuentan que todas las valencianas de los jardines históricos de Valencia son hijos de esta. Esta debió llegar al jardín hacia 1840, creció rápido, creció en unas condiciones buenas porque el suelo que tenemos es bueno, estamos al lado del río, el clima de Valencia es muy suave, y entonces una planta como esta, que viene de Brasil, pues encontraba unas condiciones buenas para vivir. Y debido a su espectacularidad, poco a poco fue incorporándose en los jardines históricos de Valencia, sobre todo en viveros, donde hay una plantación grande de choricias atribuidas a esta, que es decir, hijas de esta. Luego tenemos una carrasca muy grande, uno de los pocos árboles autóctonos, típicos de la región mediterránea que tenemos en el jardín y que poco a poco ha ido encontrando su hueco. Ya la encontramos aquí en mitad de la escuela en un desarrollo notable. Luego tenemos palmeras, muchas palmeras de todo el mundo. Tenemos la colección de palmeras al aire libre más importante de Europa, con 100 especies cultivadas, que luego podemos verla porque hay desde otros sitios donde se ven mejor. Aquí están un poco perdidas entre los árboles. Bueno, tenemos robles americanos, tenemos plantas grandes, interesantes y de todos lados. L'arbre de la llana, també conegut com arbre botella o chorícia, és originari del Brasil, Paraguai i el nord-est d'Argentina. A finals de l'estiu creixen les seues flors bicolors, rosa per fora i blanc i groc per dins. L'exòtic de l'escorça i la intensitat cromàtica de les seues flors fa que l'arbre siga molt comú en els jardins. El jardí és una gran escola de botànica. Per exemple, ens conten que el bambú és una planta herbàcia, estretament emparentada amb els cereals i amb la gespa dels nostres jardins. Encara que per a nosaltres siga un exotisme, és un vegetal clau per a un terç de la humanitat. Bueno, tenemos un bambú, este concretamente es el bambú gigante, es una planta asiática, que todos sabemos que sirve de alimento a los pandas, y que aquí se ha adaptado bien. Es una planta bastante resistente al frío, no sería ese nuestro problema, pero resiste a temperaturas bajas y lo que necesita es bastante humedad en el suelo. Es decir, el bambú, como nuestra caña de las acequias o de las ramblas, necesita un suelo muy húmedo para poder brotar. Si os fijáis, del suelo nacen las cañas que crecen hasta los 6 u 8 metros de altura que tenemos ahora en una semana, en 10 días. El crecimiento es muy espectacular porque eso se ve prácticamente, te sientas enfrente de la caña y la ves crecer día a día, o hora a hora. El bambú este se utiliza para muchas cosas. Nosotros lo tenemos aquí como ornamental, pero el bambú sirve para construir viviendas, construir barcas, construir aperos de labranza. Es decir, el bambú, esta especie y otras muchas, son el soporte de la economía de grandes zonas rurales de Asia.
Al Botànic hi ha una gran col·lecció de palmeres a l'aire lliure. Més de 100 espècies es troben repartides per tot el jardí. La majoria exòtiques, com per exemple una procedent de l'illa de Santo Domingo, amb la fusta de la qual s'elabora un conegut instrument, el tam-tam. Nosotros ahora tenemos unas 120 especies, pero cultivadas al aire libre 100. Es decir, nosotros tenemos unos invernaderos, luego si queréis entramos, dedicados a plantas, a palmeras, y ahí tenemos algunas que son tropicales, que no aguantan el frío de Valencia. Pero digamos, nuestro esfuerzo es por tener palmeras cultivadas al aire libre. Cuando hicimos la restauración del año 89, de la que hablábamos antes, ya encontramos unas 60 especies de palmeras viviendo además sembradas en aquellos tiempos históricos que te decía, que tendrán 130, 140 años, y que son esos grandes ejemplares que podéis ver. Desde entonces hemos seguido buscando y ahora hemos elevado la colección hasta unas 100 palmeras, a 100 especies distintas al aire libre. Y también en las palmeras, como en el resto del arbolado, hay plantas de todo el mundo. Hay plantas australianas, americanas y asiáticas. Hay también mediterráneas, la palmera datilera o los palmitos, que son las únicas especies mediterráneas que tenemos. Recientemente hemos incorporado también la palmera de Teofrasto, que es una palmera exclusiva de Creta y de Grecia, que aunque no es grande todavía, pero bueno, pues ya será grande. Las palmeras están dispersas por todo el jardín. Es una planta que me lo permite, en el sentido que es muy columnar, no compite en espacio por el espacio con los árboles, y entonces pues se pone. También es cierto que parte de las palmeras que tenemos ahora han sido dispersadas por los pájaros, y entonces pues salieron donde quisieron salir, pero eso estamos intentando ordenarlo un poco. El Jardí Botànic de la Universitat de València no és solament un museu viu, sinó que, com a institució docent, participa activament en l'organització d'activitats relacionades amb la natura. Conferències, exhibicions, cursos o congressos tracten de difondre la cultura de l'arbre, tan desarrelada al nostre país. La cultura del árbol, pues es el aprecio al árbol, y el aprecio de una forma semejante a como apreciamos otros monumentos tan insustituibles como los grandes árboles y de su misma edad. El árbol tradicionalmente ha sido una especie explotada, es decir, el hombre necesita consumir árboles para construir, para calentar, para cocinar, para alimentarse, etc., pero también ha sido una especie venerada, siempre quedaban ejemplares. Todos conocemos el olmo de la plaza del pueblo, el tilo de la ermita, el tejo de la montaña, es decir, árboles que, sin saber muy bien por qué, se dejaron crecer y llegaron a adquirir dimensiones singulares, y el pueblo, que es de la gente próxima al árbol, lo apreciaba. Luego vinieron pues un poco otros criterios de uso del territorio, y con esos criterios se despreció al árbol. Se le maneja fatal en jardinería, las ciudades tercian los árboles para evitarse otros problemas, y de ese modo no tenemos árboles singulares. No hay ningún sitio en Valencia que tenga una colección como esta, y no porque no lo hubiera podido tener, sino porque nadie la ha dejado crecer. Bien, desde nuestra responsabilidad por lo que recibimos cuando nos hicimos cargo del jardín, desde nuestro interés por conservar lo que tenemos, siempre hemos estado reivindicando que el árbol debe ser tratado como parte del patrimonio, igual que una ermita, igual que un monumento, igual que una iglesia, igual que es insustituible, que antes o después se morirá, como todos los seres vivos, pero que es nuestra obligación prolongar su vida al máximo para disfrute de todo el mundo. Y eso lo hemos ido transmitiendo desde las prácticas de poda, que el jardín fue innovador en la incorporación de técnicas de poda, tanto de protección de los árboles como de seguridad de los podadores, y en el respeto en general a ese tipo de a esos seres vivos tan particulares que son los árboles. El Botànic ens presenta una cara diferent en cada estació de l'any.
El paisatge canvia les tonalitats ocres i marrons de la tardor per una major lluminositat a l'hivern, amb la caiguda de les fulles. La primavera ens descobreix l'explosió de colors i l'estiu és un període de transició cap a l'inici del cicle. El jardín es un espacio muy cambiante como lo son las plantas. Y yo animo a todo el mundo a que venga y que venga, no crea que por haber dado una visita, un paseo, ya lo ha visto. El jardín tiene siempre algo que ofrecer. Y quizá los 4 elementos más característicos, desde mi punto de vista, para las 4 estaciones, sería el color, los ocres, los marrones, los rojizos del otoño, porque la mayor parte de los árboles que tenemos son caducifolios, entonces cambian. Y además el ambiente del jardín permite que sea un cambio gradual, no como los cambios que se presentan en los caducifolios de la ciudad, que son repentinos y con frecuencia no se aprecian los matices otoñales, ¿no? En el jardín sí, entonces tenemos un jardín de ocres, de marrones, de rojos durante todo el otoño. Después viene el invierno, que como consecuencia de la pérdida de las hojas es seguramente el mes más luminoso, aunque parezca lo contrario, porque el mes más luminoso debería ser verano. Sin embargo, el jardín es un espacio muy sombreado, y es muy sombreado por los árboles. Los árboles pierden la hoja en otoño, y entonces en invierno nos encontramos una estación donde la luz llega hasta el suelo del jardín, donde se ve el cielo azul intenso que a lo largo del resto del año no se ve. La primavera, como en todos lados, es la época de las flores. El jardín tiene su máximo esplendor en la floración de primavera. Y luego nos situamos en verano, donde el jardín ya está en una especie de letargo caluroso, pero al mismo tiempo el jardín mantiene la sombra que le da una gran frescura al ambiente. Y es un lugar muy agradable, sobre todo para estar tranquilamente paseando y disfrutando de un ambiente bastante más suave que el que tendríamos en la ciudad. La tranquil·litat, el silenci, la relaxació, l'ombra o l'aire fresc és la millor oferta del Botànic per als visitants. Nosaltres el deixem ací amb la promesa de tornar ben prompte.